El padre David de Jesús Padrón es misionero del Espíritu Santo y bueno, él nació en la ciudad Mante, Tamaulipas. De allá es mi mamá, padre, de Ah, Mante, mira. Tamaulipas. Sí, hace poquito que releí su currículum, de allá es mi mamá. Pues bueno, de Mante, Tamaulipas, se ordenó sacerdote en el 2005 y pues nos da mucho gusto que un sacerdote sea también formador de otros sacerdotes y pues eso es una bendición porque no cabe duda que pues Dios le ha mirado con un privilegio para confiarle a sus hijos predilectos. Entonces, qué bendición que pueda ser también este formador y aparte, pues ahorita la responsabilidad tan grande que tiene allá en Roma. Estábamos leyendo en su currículum que actualmente usted es procurador general de su congregación desde el 2021, ¿verdad, padre? Así es. Sí, así es. Y pues también es nombrado postulador de la causa de canonización de la familia de la Cruz. Y pues bueno, ahí tenemos a Conchita, que pues es la verdad la mamá mexicana por excelencia, ¿verdad? Representante de la maternidad espiritual que ha acompañado a María. Entonces, es una bendición pues que alguien tan cercano a Conchita pueda compartirnos hoy, esta mañana, un tema precisamente dedicado a María. Y pues bueno, padre, nosotros somos pequeños grupitos, ¿verdad? De mamás espirituales que pues radicamos en diferentes lugares. Unas estamos en Monterrey, otras en Estados Unidos, en Londres, en Brasil, en Chile, en Estados Unidos, en México. Entonces, cada grupito, ¿verdad? Va haciendo lo que Dios le va inspirando, pero todo es pues para ofrecerlo por la santificación de los sacerdotes y también de las almas consagradas. Entonces, pues le damos la bienvenida, Padre, y Muchas gracias. estamos aquí con usted. Perfecto. Sí, yo invité a dos personitas muy especiales. Una por ella se conectó. Muy bien. Telma, que está conectada desde Argentina. Ay, También qué bien. ella, pues Bien. bueno, es una madre espiritual de muchos hijos espirituales que el Señor le ha concedido. Y luego también a lo mejor más tarde entra mi mamá, también la invité. Ay, qué Mi bueno, mamá Padre. también forma parte del Apostolado de la Cruz y también en un movimiento de maternidad espiritual. Entonces, pues bueno, ella también se conectará tal vez en un momento más. Voy a compartir la pantalla para compartir con ustedes, a ver, una presentación que preparé para el día de hoy. Sí, sí se ve bien la presentación. Sí, Padre, sí, no sé las demás Ok, señoras si lo están viendo. Sí, muy perfecto. bien. Sí, muy bien. Bien. Bueno, el día de hoy quiero poner una premisa, digamos, a este tema. Cuando, cuando me pidió Laura, el tema era para Semana Santa y era el tema sobre María al pie de la cruz. Y luego en ese momento, yo por actividades que traía que no podía y demás, luego se me vino a la mente y dije, bueno, vamos a estar en el tiempo de Pascua y ya estamos terminando abril, entonces ya estamos en vísperas del mes de mayo, que es el mes de María, y por eso propuse este tema de María, Madre de la Iglesia, también el misterio de María desde Pentecostés. Entonces, bueno, pues voy a compartir con ustedes acerca de esto y como ya también Laura comentaba, pues desde el aporte de los escritos de la Beata Concepción Cabrera de Armida, Conchita, que bueno, pues espiritual por ser la fundadora de mi congregación mujer, a través de la cual nuestro Señor ha regalado a la iglesia, pues estas luces sobre la maternidad de María en el misterio también de su unión con la iglesia, con los sacerdotes y especialmente a partir del misterio de Pentecostés.
Bueno, vamos a iniciar con un texto que las invito a que lo hagamos a manera de oración inicial. Eh, es un texto que me parece muy, muy bello, que está en los escritos de Conchita. Pues nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le dice el Señor a Conchita: María es la criatura más cerca de la Trinidad, en razón de su acercamiento y afinidad con las personas divinas que la poseyeron. Ella se hizo una en la voluntad con el Padre, y creada expresamente para llevar en su seno al Verbo divino, más que ninguna criatura se unificó con la Trinidad, y más que nadie se acerca y arde entre sus fulgores. Pues con este texto queremos también iniciar esta reflexión, ponernos delante de la Trinidad, acompañados de María, con ella y en ella, pidiéndole que nos coloque también con la relación a cada una de las divinas personas, ser como ella hijos muy amados del Padre, ser como ella madres, padres de este Verbo divino, ser como ella también esposas, esposos de este Espíritu Santo y habitar en este misterio de la Trinidad como ella lo hizo. Le pedimos también su compañía diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a iniciar con nuestra reflexión, con este compartir. Al final tendremos un momento también para hacer un diálogo con algunas preguntas. Em, este título de María, Madre de la Iglesia, pues se ha hecho más palpable en los últimos años, sobre todo porque terminando el Concilio Vaticano II, el ahora Santo Pablo VI, el día que fue proclamada la Constitución dogmática sobre la Iglesia, el 21 de noviembre de 1964, ya se estaba terminando el Concilio Vaticano II. San Pablo VI proclamó a María como madre de la Iglesia. Em, la declara, dice el texto, madre de la Iglesia, es decir, madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores, que la llaman madre amorosa. Y estableció que de ahora en adelante la Madre de Dios sea honrado por todo el pueblo cristiano con este gratísimo título. Aquí quiero subrayar lo que dice el texto de este mensaje de San Pablo VI. Dice, madre de los fieles como de los pastores, porque pues también me voy a ir refiriendo a María como madre de la iglesia, a María como la Virgen de Pentecostés, pero también a María como madre de los sacerdotes. Entonces van a estar muy entrelazados estos tres títulos a lo largo de la presentación. Y en este momento del concilio, ¿verdad? Pues el Papa quería poner bajo la protección amorosa de María, pues todo lo que a través de los frutos del concilio se iba a dar a la iglesia. El Papa Francisco recientemente, bueno, recientemente estamos hablando del 2018. El Papa Francisco estableció como memoria litúrgica obligatoria María, Madre de la Iglesia, a celebrarse el lunes después de Pentecostés. Si bien el título de María, Madre de la Iglesia tenía ya una memoria litúrgica que se llaman en el misal romano
aparecen como memorias o celebraciones no obligatorias, es decir, un sacerdote puede escoger esa misa o podía escoger esa misa un sábado, por ejemplo, del tiempo ordinario, y escogía las oraciones de María, Madre de la Iglesia. Sin embargo, el Papa Francisco ha querido que esta memoria se establezca ya de manera obligatoria para toda la Iglesia, y es muy interesante porque la establece el lunes después de Pentecostés. Me gusta mucho este gesto del Papa porque está subrayando la unión que tiene María con el misterio de Pentecostés, es decir, la unión de María con el Espíritu Santo. Y en la carta del Papa que él puso ya instituyendo esta memoria litúrgica, dice lo siguiente. La Virgen María es la madre de todos los hombres y especialmente de los miembros del cuerpo místico de Cristo, desde que es madre de Jesús por la encarnación. Jesús mismo lo confirmó desde la cruz antes de morir, dándonos a su madre por madre nuestra en la persona de San Juan, y el discípulo la acogió como nosotros hemos de tener la misma actitud que la piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. Cumplimos así la profecía la profecía de la Virgen que dijo, me llamarán bienaventuradas todas las generaciones. María es madre de la Iglesia porque al ser madre de Cristo es también madre de los fieles y de los pastores de la Iglesia que forman con Cristo un solo cuerpo místico. María, solícita guía de la iglesia naciente, inició la propia misión materna ya en el cenáculo, orando con los apóstoles en espera de la venida del Espíritu Santo. Con este sentimiento, la piedad cristiana ha honrado a María en el curso de los siglos con los títulos de alguna manera equivalente de Madre de los discípulos, Madre de los fieles, Madre de los creyentes, Madre de todos los que renacen en Cristo y también Madre de la Iglesia, como aparece en textos de algunos autores espirituales e incluso en el Magisterio de Benedicto XIV, perdón, y de León XIII. Y luego, más adelante, dice el Papa, esta celebración, es decir, la memoria litúrgica de María Madre de la Iglesia, nos ayudará a recordar que el crecimiento de la vida cristiana debe fundamentarse en el misterio de la cruz, en la ofrenda de Cristo, en el banquete eucarístico y en la Virgen oferente, Madre del Redentor y de los redimidos. Entonces, aquí estamos ya viendo que esta memoria litúrgica que el Papa establece está unida con el misterio de la cruz, con el misterio de la Pascua, que es un único misterio, y con el misterio de la vida de la Iglesia. Y es interesante que el Papa Francisco también recuerda esto que dice, es la madre del pueblo de Dios y es la madre de sus pastores, es decir, la madre de los sacerdotes. Entonces, María, como madre de la Iglesia, es la madre de la Virgen, perdón, de Pentecostés. ¿Por qué? Porque como nosotros hemos visto, ¿verdad? En los Hechos de los Apóstoles, dice, todos estaban reunidos y perseveraban en la oración. Está hablando de los apóstoles. Dice, con María, la madre de Jesús, y con algunas mujeres. Entonces, la palabra de Dios nos presenta ya a la Virgen María junto con los apóstoles el día de Pentecostés. Y esto quiere decir, ¿verdad?, que la Virgen María es también para nosotros el modelo de la iglesia orante, el modelo de la iglesia pascual, el modelo de la iglesia que espera al don del Espíritu Santo junto con los apóstoles. Leo otro texto de Conchita que es muy interesante porque nos habla de esta relación de María como Virgen de Pentecostés. Le dice Jesús a Conchita, por eso, al dejar yo al mundo,
al alejarme de mis discípulos, que eran mis sacerdotes, les dejé a María, representándome en sus virtudes, en sus ternuras, en su corazón, eco fidelísimo del mío, y elemento necesario para el fundamento de mi iglesia, a la vez que para el sostén espiritual de mis apóstoles y primeros discípulos. En María se apoyaba la naciente iglesia, y María la sostenía con sus dolores y sus virtudes y sus oraciones y su amor. Y por eso, al enviar el Espíritu Santo a mis apóstoles, no excluía a María, aun cuando ella estaba plena de gracia, llena de mi espíritu. Fue con el fin de que la iglesia la tuviera por reina, de que los sacerdotes la consideraran indispensable, de que a ellos y a los fieles no les faltara el calor y la protección de una madre, y que ella fuera el conducto por donde pasara toda gracia del Espíritu Divino para las almas. Entonces, fíjense qué hermoso texto donde el Señor le explica a Concepción Cabrera, primero que nada, que la Virgen María es la compañera, el sostén, el apoyo de los apóstoles. Dice que eran mis sacerdotes. Por eso les digo, María Virgen de Pentecostés, María Madre de los sacerdotes, es un misterio. Y luego dice que es la madre de la iglesia porque era ya el apoyo de esa primera comunidad, sosteniéndola con sus dolores, sus virtudes, sus oraciones y su amor. Y dice justamente que ella tenía que estar ahí en ese momento. ¿Para qué? Para que no le faltara a la iglesia el calor y la protección de una madre. Ustedes que son mamás biológicas o mamás espirituales, pues saben que la misión de la madre es esa: proteger, sostener, acompañar, cuidar, guiar. Y entonces le dice Jesús a Conchita, eso era lo que María tenía que ser para la iglesia, y por eso quería que María estuviera presente en el momento de Pentecostés. No porque ella también tuviera que recibir al Espíritu Santo, sino porque así se volvía ella un modelo para la iglesia, teniéndola como madre. En otro texto, ¿verdad? Donde se habla de María como madre de los apóstoles, le dice el Señor a Conchita, em, le dice, María, en cierta manera, fue necesaria al Padre para desarrollar su plan y al Hijo para realizarlo. No lo fue menos para el Espíritu Santo, quien por ella vino a los apóstoles, fundó y cimentó la iglesia y crió con la leche de sus martirios los nuevos hijos presentes y futuros nacidos al pie de la cruz. Qué grande es María, y qué olvidada en esos años de los más crueles martirios en los que dio la vida de la gracia a sus nuevos hijos, porque al hacerla yo madre al pie de la cruz, no solo fue para que los engendrara y nacieran casi al mismo tiempo por la virtud de mi fecunda palabra. Ahí al pie de la cruz apenas nacieron, pero ¿acaso ahí acababa la misión de una madre y menos la de María, la Madre de las Misericordias? No, hija, le dice Jesús a Conchita. Ahí en el Calvario comenzó apenas su misión de maternidad y necesitó años y años de martirios enormes, de asombrosos tormentos, para que en aquellos pocos años abarcara su corazón los dolores necesarios y suficientes para comprar todas y cada una de las gracias para todos los hombres hasta el fin de los siglos. Mira qué etapa oculta y desconocida para el mundo es esta en que María pagó el título de Madre de la Humanidad. ¿Por qué le dice el Señor esto a Conchita de esa manera? Porque a Conchita Jesús le va a hablar de los años de soledad
que María vivió en la iglesia después de la ascensión de Jesús. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en la Madre Dolorosa, a pensar en los dolores de María, simplemente al pie de la cruz. Pero esta es una nueva devoción, este es un nuevo misterio que Jesús le revela a Conchita, porque le dice, los dolores de María, donde fue madre de la iglesia, empezaron en el Calvario, al pie de la cruz, pero se prolongaron en el tiempo en estos años de soledad que vivió sin la presencia de Jesús. Porque cuando estuvo al pie de la cruz, María vuelve a ver a Jesús después de la resurrección. Dice, pero una vez que Jesús subió al cielo, María ya no volvió a ver a Jesús hasta el momento de su gloriosa asunción. Entonces, la soledad de María es la etapa que va de la ascensión de Jesús a la asunción de María. Y en esta etapa de su soledad es donde María vive esta misión de ser madre de la iglesia. Por eso es tan importante, ¿verdad? Que, como dice también el Señor, le dice, esa etapa de la vida de María, la más dolorosa, es decir, la soledad después de la ascensión de Jesús, no se ha tenido en cuenta para agradecerla siglos y más siglos. Y es tiempo de que sea honrada por un nuevo impulso de amor de los sacerdotes, haciéndola conocer para glorificarla. Fíjense, entonces el Señor le dice a Conchita que nosotros como sacerdotes estamos llamados a dar a conocer esta etapa de la vida de la soledad de María. Dice que hasta estos últimos tiempos no ha sido conocida, dice, no ha sido agradecida, no ha sido honrada. Estos años de la soledad que vivió María. Ahora, esta relación entre María, perdón, entre María y el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que pensar, nosotros decimos, María la llena de gracia. ¿Qué quiere decir eso? Llena de gracia. Pues quiere decir que María estaba plena, vamos a decirlo así, estaba rebosante de esta presencia del Espíritu Santo. San Agustín, que es un gran teólogo y doctor de la iglesia, dice, María encarnó al Verbo de Dios en su corazón, primero por la escucha de la palabra. María como mujer judía conocía la escritura. Dice, y luego con su fiat divino lo consagró, lo encarnó en su cuerpo en el momento de la anunciación. Pero se habla, según San Agustín, de esta primera encarnación del Verbo de Dios en el corazón de María, dice Jesús, cuando le dice, dichosa la mujer que te llevó en su seno, dichosos los pechos que te amamantaron. ¿Qué dice Jesús? Dichosos más bien aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Entonces, esta gracia que María posee, porque ella estaba ya habitada por la palabra, ella estaba ya habitada por el verbo de Dios a través de la escucha de la palabra, luego viene a ser habitada por el verbo de Dios en su vientre con su fiat en el momento de la encarnación. Bueno, entonces esta parte de la relación entre María y el Espíritu Santo es una relación esponsal. María aparece como modelo de la iglesia que es esposa del Espíritu Santo. María es esa mujer que se deja fecundar por la acción de Dios, por la gracia de Dios, y genera a través de su sí al Verbo de Dios, a Cristo en sus entrañas. Pero también María es madre de la iglesia porque es fruto de esa fecundidad del Espíritu Santo en ella. Em, Leo este texto también de Conchita. Dice, el Espíritu Santo honrará a María
Y por María el Espíritu Santo será honrado, comenzando por el corazón de los sacerdotes. Esas dos glorias le esperan al mundo: el reinado del Espíritu Santo por María, y al avivar el recuerdo de los años dolorosos y amorosos de la soledad de María, por el Espíritu Santo en el mundo espiritual y cristiano. Y yo, hija, en esas dos cosas seré honrado con mi Padre, de quien no me separo, y los que tenemos una sola unidad y divinidad con el Espíritu Santo. Entonces, fíjense qué bello texto donde Jesús le dice a Conchita: el Espíritu Santo honrará a María, y por María el Espíritu Santo será honrado, comenzando por el corazón de los sacerdotes. Es decir, nosotros como sacerdotes, madres espirituales de sacerdotes, tienen que pedir esa gracia para nosotros, que nos enamoremos de María, que nos identifiquemos con María, que también nosotros por María conozcamos al Espíritu Santo, y que también por ese Espíritu Santo nosotros amemos cada vez más a María. Y luego, pues, esto, aunque parece muy obvio, ¿verdad? Pero tenemos que decirlo también: María es la madre del sumo y eterno sacerdote, que es Jesús. María, la madre de Jesús, es la madre de Dios. Así lo definió el Concilio de Éfeso en el 431. María, madre de Dios, que celebramos litúrgicamente el 1 de enero en el rito romano, es la madre de Cristo, sumo y eterno sacerdote. Entonces, María es el modelo de la iglesia, que es madre, porque la iglesia también, en la liturgia pascual, esto es muy evidente, dice: la iglesia que se alegra con el nacimiento de sus nuevos hijos en el bautismo, pero también la iglesia participa de esa maternidad espiritual y de esa fecundidad a los sacerdotes, porque nosotros somos los que generamos a través del sacramento, de los sacramentos, esa vida de la gracia, esa vida de Cristo en las personas. Pero también María es modelo, pues, de ustedes, que tienen esta llamada a la maternidad espiritual. Porque así como María acompañó la vida de Jesús, que es sumo y eterno sacerdote, quien tiene esta llamada a la maternidad espiritual sacerdotal, tiene que tener en María el modelo de esta misión, el modelo de esta vocación, porque la maternidad espiritual de los sacerdotes en la iglesia es una vocación. No todas las mujeres están llamadas a esto. La llamada la recibe quien a Dios se la quiere hacer, pero la recibe para el bien de otros, para el bien de los sacerdotes, para el bien de los consagrados. Hay en la iglesia quien tiene la llamada de una maternidad espiritual por los migrantes, hay quien tiene la llamada de una maternidad espiritual por los enfermos, hay quien tiene la llamada de una maternidad espiritual por los presos. Son diferentes tipos de vocación que el Señor regala a ciertas personas. A ustedes, pues Dios les ha regalado la gracia de la maternidad espiritual por los sacerdotes, que luego también, permítanme la expresión, pero que no somos tan fáciles los sacerdotes, ¿verdad? Y que luego también, como el Señor le va diciendo a Conchita, pues es justamente en las heridas, en los pecados de los sacerdotes ministros o de los consagrados, donde su corazón sufre. Y ahí es donde entra también la misión de ustedes para consolar el corazón de Jesús por el dolor de los pecados y de las ofensas de los sacerdotes. Entonces, ¿en quién van a encontrar el modelo perfecto de esta maternidad espiritual si no es en la Virgen María? ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de esta experiencia, la fuente doctrinal de esto de la soledad de María, ya les estaba yo diciendo, lo encontramos sobre todo en los escritos de la Beata Concepción Cabrera de Armida y en su diario espiritual, bueno, el diario espiritual de Conchita, que como ya saben es muy extenso, son 66 tomos,
Son miles y miles de páginas que ella escribió a lo largo de muchos años. Lo empezó en 1894, lo terminó en 1936. Entonces estamos hablando de muchos años que ella todos los días escribía este diario, pero tenemos este libro, ¿verdad? A mis sacerdotes, que es un extracto de los escritos del diario de Conchita, donde Jesús le va hablando acerca del sacerdocio y de los sacerdotes, donde Jesús le va explicando quién es el sacerdote, cómo debe vivir su ministerio y obviamente también le habla de la relación que los sacerdotes tenemos que tener con María y de lo que María es para los sacerdotes. Entonces, ya decíamos ahora, ¿verdad? Que en este misterio de la maternidad espiritual, pues María es la madre de la iglesia, es la madre de los sacerdotes, pero también hay que decirlo, es la madre de la humanidad. Hoy voy a leer otro texto donde el Señor le explica a Conchita esto. Dice, vivió como milagrosamente María y solo para comprar las gracias que su maternidad exigía para la humanidad. Vivió para dar testimonio de mí en mi humanidad, como el Espíritu Santo la dio en mi divinidad. Vivió para ser como el instrumento material del Espíritu Santo en la naciente iglesia, como él era divino y espiritual. Vivió para dar el primer alimento a esa iglesia única, verdadera, y merecer en el cielo los títulos de consoladora, amparo, refugio, etcétera, de sus hijos. Esa etapa de la vida de María, estos años de la soledad, es casi ignorada, siendo para su corazón el manantial de la amargura, la quintesencia del martirio y el depuramiento de su amor, y para el mundo la fuente inagotable de las gracias y la vida de las misericordias. Al pie de la cruz nacieron sus hijos. Mi muerte les dio la vida en el corazón de María, pero ella, antes de morir, debía en la tierra manifestar esa maternidad, comprando con los crueles dolores de mi ausencia, es decir, en estos años de la soledad, las infinitas gracias presentes y futuras para sus hijos. La aureola especial de María como Madre de la humanidad la conquistó con sus martirios de soledad después de mi muerte. ¿Y acaso el mundo conoce, aprecia y agradece esto? Pero ha llegado el tiempo de que los hijos sean hijos y estimen ese corazón destrozado con los martirios más finos y sensibles para hacerlos felices. Ahí entonces compró María los millones y millones de gracias para todos y cada uno de los hombres, y es tiempo ya de que se lo agradezcan. Fíjense, entonces Jesús le dice a Conchita, ya no es solo madre de la iglesia, sino es madre de la humanidad, que extiende pues esta maternidad a toda la humanidad. Y también en este mismo texto, que ahora les leí una parte, al inicio, le dice que las virtudes y los sufrimientos de María le dice, han permanecido ocultos. Dice, el corazón de María se representa con rosas, pero debajo están las espinas. Rosas que significan las gracias para sus hijos, pero compradas con dolores como infinitos, con lágrimas y martirios que solo yo vi y me di su tamaño. Y es que una madre, y más María, las espinas y los dolores los esconde para ella, y las rosas y las caricias, y no los sacrificios, es lo que enseña a sus amados hijos. Para estos últimos tiempos destinados al reinado del Espíritu Santo y al triunfo final de la Iglesia, estaban reservados el honrar los martirios de soledad de María, su esposa amadísima, martirios que sólo la virtud y fortaleza de este divino Espíritu pudo sostenerla por vida. Fíjense, en este texto, ¿verdad? Pues entendemos también por qué
eh, la Virgen María, su corazón se representa así, con una corona de rosas, que generalmente el Inmaculado Corazón de María así está representado. Y le dice Jesús a Conchita, debajo de las rosas están las espinas, es decir, todos esos sacrificios, todos esos martirios ocultos que María sufrió, especialmente en los años de su soledad, claro que al pie de la cruz, claro también que durante la pasión de Jesús, son los que alcanzan gracias para la iglesia y especialmente, dice, para los sacerdotes. También podemos decir, ¿verdad? Pero este es un texto de el Vaticano II, en la Lumen Gentium. Fíjense aquí una nota histórica. Cuando fue el Concilio Vaticano II, se hablaba si se iba a publicar un documento del concilio acerca de la Virgen María. Y los teólogos estuvieron reflexionando en esto a través de los años que duró el concilio, pero tuvieron la brillante idea de que en lugar de hacer un documento exclusivamente sobre la Virgen, se dedicara un capítulo de la Constitución dogmática sobre la Iglesia a hablar de María. Entonces yo les recomiendo, ¿verdad?, que busquen por ahí en sus libros los textos del Concilio Vaticano II y tomen la Constitución dogmática sobre la Iglesia que se llama Lumen Gentium. Ahí viene en el capítulo 8, habla sobre la Virgen María como María, modelo de la iglesia, pero también María, miembro de la iglesia. Esto tenemos que tenerlo en cuenta siempre, que María no es la cuarta persona de la Trinidad, ¿verdad? O sea, María fue también discípula de Cristo, discípula de Jesús, que María es madre de la iglesia, pero ella es parte de la iglesia. Entonces María, como decía el texto que leímos al inicio, es la criatura que más se acerca a la Trinidad, pero forma parte de la iglesia. Y entonces, la Constitución dogmática sobre la Iglesia presenta a María como peregrina en la fe. Fíjense qué título tan bello le dan los padres conciliares a la Virgen. María también hizo un camino de fe como nosotros. A veces tenemos la imagen de que María ya, pues como que sabía todo y María como que ya casi casi como diciendo al pie de la cruz, pues sí, ahorita se va a morir, pero bueno, en 3 días resucita, entonces pues no pasa nada. No, claro que no. O sea, María también hizo un proceso en su fe. También María hizo ese camino que nosotros estamos llamados a vivir. Fíjense lo que le dice el Señor a Conchita. La vida de soledad de María es un misterio y mis íntimas comunicaciones con su alma un abismo. Ella tuvo noches profundas en su soledad, pero también acercamientos y posesiones divinas, subidísimas e inefables. Y te voy a decir una cosa que no te figuras, que iguales gracias compraba a María para sus hijos en sus martirios de soledad, como en la plenitud de mis consolaciones, en la soledad misma, por el crecido amor. Cuando nosotros leemos a los grandes místicos, por ejemplo, Teresita del Niño Jesús, Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, la Madre Teresa de Calcuta, y ahora también podemos incluir ahí a Concepción Cabrera de Armida, vemos que también vivieron momentos de noches oscuras, de noches de la fe. Este misterio de la soledad de María es también entrar en ese misterio de esa noche oscura que vivió María en su proceso de fe, en su proceso de interioridad. O sea, María también vivió el desamparo de su hijo después de la ascensión y a lo mejor podríamos decir también que la soledad de María es un eco de las palabras de Jesús en la cruz, cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y también cuando Jesús dijo, tengo sed. También en ese misterio de María en su soledad
tenía esa sed de divino, esa sed de Dios, esa sed de estar ya con su hijo, pero su misión de maternidad en la tierra la tenía todavía aquí. Esto lo digo para que entonces, cuando ustedes vivan esos momentos de oscuridad, de dificultad, de duda, de noche, de cruz, no se desesperen. Al contrario, es en esos momentos donde más gracias pueden alcanzar para sus hijos espirituales, porque son en esos momentos donde más se unen a Jesús en la cruz como María y donde más se unen a María en su soledad. Y entonces, como le dice aquí el Señor a Conchita, en esos momentos era cuando más gracias alcanzaba, pues también ustedes pueden alcanzar gracias en favor de la iglesia, especialmente de los sacerdotes y especialmente de los que les han sido confiados en los momentos de mayor cruz, desolación, soledad y sufrimiento. Entonces, miren, les hablo también de un texto que escribió Conchita, un libro que se llama Rosas y Espinas. Ese libro pequeñito que ven ahí es, es un libro que Conchita escribió donde hace una serie de meditaciones como si María le estuviera contando la vida de Jesús. Y eh, Monseñor Juan Esquerda Vifer, que es el libro que aparece ahí, el más grandecito, el color rosa, escribió una reflexión muy bonita sobre la dimensión mariana de la vida de Conchita, pero en la nota 14 dice esto: a mi parecer, dice Monseñor Esquerda Vifer, es su libro mariano mejor logrado, este de Rosas y Espinas. Podría llegar a ser un clásico de devoción mariana, como ya lo son la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, de San Luis María Griñón de Montfort, y las glorias de María, de San Alfonso María de Ligorio. Este gran teólogo, Monseñor Esquerda Vifer, está poniendo este libro de Conchita Cabrera, Rosas y Espinas, a la altura de estos clásicos grandes de la historia de la Iglesia de la espiritualidad mariana que les acabo de mencionar. Y en este libro, Conchita es como si tuviera un diálogo con la Virgen y a través de 33 meditaciones, ella va recorriendo la vida de Jesús, pero le va ayudando a entender que el sentido de la soledad de María desde la ascensión de Cristo hasta su asunción es también el trasfondo de estas meditaciones. Hagan de cuenta que Conchita habla con la Virgen ya después de la ascensión de Jesús y María le está contando la vida de Jesús. Por eso pongo yo el Evangelio de María en su soledad. El trasfondo de cada una de las meditaciones es decirle, le dice la Virgen a Conchita, que le da una rosa en cada una de las meditaciones, le dice, te doy esta rosa, y que ella se tiene para sí una espina, como si dijera, las penas, las espinas son para la madre y para ti, hija, el fruto de ellas. Entonces, pues, repito nuevamente, quienes son mamás, pues saben, ¿verdad? Que muchas veces la mamá, pues con tal de que el hijo no sufra, con tal de que el hijo esté contento, se tiene que sacrificar por él. Y muchas veces viven en ese amor materno, pues cosas que solamente Dios y ustedes saben, porque los hijos nos enteramos. Pues lo mismo en la maternidad espiritual, ¿verdad? Providencialmente, esta mañana visité la Casa de las Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta platicando con una hermana mexicana que está aquí en Roma, me decía que ellas viven la maternidad espiritual también por los sacerdotes. Dice, nos dan un nombre de un sacerdote por el que nosotros vamos a pedir pues toda nuestra vida. Dice, pero nunca los conocemos. Dice, ni sabemos de dónde son, ni en dónde están, ni entablamos comunicación con ellos, nada, dice. Solamente
pedimos por ellos. Entonces, fíjense qué testimonio de esta maternidad vivida desde el silencio y desde el anonimato. Dice, yo no sé quién es ese sacerdote, pero sí estoy pidiendo por él y mi vida va a ser ofrecida por él hasta el final. Entonces, para ir concluyendo, ¿verdad? Este misterio de María de la Soledad, ya lo decía yo, es el misterio de María como madre de los sacerdotes. ¿Por qué? Pues porque María mira a su hijo en el sacerdote. Le dice el señor a Conchita que en cada sacerdote María ve a Jesús. Por eso, dice, le duelen tanto los dolores de los sacerdotes, de los pecados de los sacerdotes. Y sobre todo, fíjense, porque le dice también el Señor a Conchita que María participa en cada Eucaristía, que María está presente. Le dice, leo el texto, ella repite, goza, asiste y se ofrece en unión mía, místicamente en su corazón, por manos del sacerdote, porque el mayor placer de María en la tierra y ahora en los altares es ofrecerse pura con el Cordero puro, en unir sus dolores de víctima con la gran víctima, que tuvo con ella en la tierra un solo corazón, un solo sacrificio, un mismo fin, el de glorificar a mi Padre y salvar a las almas. Qué grande misión tiene María para con el sacerdote y el sacerdote con María. No existe filiación más grande con ella después de la de su divino Hijo que la del sacerdote. Por eso también no hay dolor tan grande para María como las misas indignamente celebradas, ni espadas más agudas para su corazón maternal que los pecados que los sacerdotes que la traspasan de pena. Y es natural, por la unión tan íntima y estrecha que tiene su corazón con mi corazón, su alma con mi alma, sus ideales con los míos, su sed de pureza y de sacerdotes santos, para honrar a la Trinidad con la sed mía. Entonces, fíjense cómo le está hablando el Señor a Conchita, pues que precisamente es esta unión tan íntima que tiene con los sacerdotes y que los sacerdotes tenemos que tener con ella por el misterio de su maternidad con el Verbo, con Jesús. Luego también le dice, ¿verdad? Más adelante, le habla de este deseo que tiene la Virgen María, este anhelo de la santificación de los sacerdotes. Le dice el Señor, si los sacerdotes son otros yo, es decir, otros Cristos, no solo a la hora de la misa, sino siempre, María estará a su lado. María los amará con la ternura misma que a mí me ama. María será más su madre y en calidad, en grado, porque en San Juan, que representa a todos los sacerdotes, se los dejé como hijos de una manera muy especial, y María los aceptó como hijos, pero se los dejé como especiales hijos, teniendo en cuenta la transformación de los sacerdotes en mí, es decir, como si yo mismo me le entregara como hijo único en ellos, para que mi Madre amadísima me viera a mí en cada sacerdote y los amara a todos como a mí. Por tanto, los sacerdotes deben amar a María con el mismo amor, con la misma ternura, respeto, obediencia y fidelidad, gratitud y pureza con que yo la amé. Y esa Virgen Madre corresponderá a los sacerdotes que en ella pongan toda su confianza, ayudándoles día por día, minuto por minuto, en su transformación en mí. A María deben recurrir los sacerdotes y rogarle y suplicarle que los modele rasgo por rasgo conforme a su Hijo Jesús. Nadie como María después de mi Padre me conoció más íntimamente, me estudió y me reprodujo en su alma y mis sentimientos eran sus sentimientos, y mis ideales sus ideales, y mis anhelos los suyos, y mi amor al Padre su mismo amor. Por eso, al dejar yo el mundo, al alejarme de mis discípulos que eran mis sacerdotes,
les dejé a María. Entonces, fíjense qué importante es que los sacerdotes tengamos este amor y esta devoción a María, pero sobre todo que le pidamos a María que nos transforme en Jesús. Entonces, pues ustedes como madres espirituales, pídanle eso a la Virgen, ¿verdad? Transforma a fulanito de tal, el que tengan encargado como hijo espiritual, transfórmalo en Cristo. A este sacerdote que me has confiado, tú transfórmalo en Cristo. Yo creo que es la mejor oración que pueden hacer por sus hijos espirituales, ¿verdad? Pedirle a la Virgen María, haz de él otro Cristo, para gloria del Padre y salvación del mundo. ¿Verdad? Y por último, ¿verdad? Pues para ya no extenderme tanto, María le dice el Señor a Conchita, prepara a las almas sacerdotales para la gracia de la encarnación mística, es decir, para esa gracia de unión con Cristo. María va a preparar a cada sacerdote para que pueda recibir esta gracia también. Por virtud de la ordenación sacerdotal, le dice el Señor a Conchita, cada sacerdote recibe esta gracia de la encarnación mística. Entonces, cuando el sacerdote consagra, no dice para que se transforme en el cuerpo de Cristo, dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y Jesús le dice a Conchita, la primera que dijo esas palabras fue María. Y ahora sí que ella, con todas las de la ley, podía decir, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, al ofrecer a Jesús, porque realmente era su cuerpo y sangre de su sangre. Entonces dice, María quiere que cada sacerdote posea de tal forma a Cristo que pueda decir con toda verdad las palabras de la consagración. Les leo el texto. María era esposa del Espíritu Santo y tenía que prestarle su ayuda para darle hijos a Jesús, es decir, para formar a Jesús en el corazón de los sacerdotes, para transformarlos en mí a fin de que se quedaran en el mundo, no muchos sacerdotes, sino un solo sacerdote, Cristo, un solo Salvador de las almas, yo en ellos y ellos en mí, con el fin de que el fruto de las almas fuera durable y verdadero, porque nadie que no esté unido a la vida dará frutos de vida eterna. Y este es el papel de María, del que muchos sacerdotes casi no se dan cuenta. Ese ha sido el papel activo de la esposa del Espíritu Santo en la iglesia, velar por los sacerdotes, cuidar de los sacerdotes, rogar y orar continuamente por esa parte escogida, acompañarlos en todos sus ministerios y especialmente a su lado en las misas, y trabajar en ellos para que imiten a Jesús y lleguen a transformarse en Él, de manera que en cierto sentido desaparezca la criatura y sean otros Cristos. María es la que realiza esas perfectas transformaciones, como en el alma de San Pablo que decía, vivo, mas no yo, Cristo es quien vive en mí. Y hasta entonces estará satisfecha, porque hasta entonces cumplirá en la tierra, en la iglesia de Dios, su título glorioso de esposa del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es el alma de la iglesia, María es un instrumento precioso que no tan solo calca en el alma de los sacerdotes a Jesús, sino que los hace su mismo Jesús, los transforma en Él. ¿Y para qué? Para la gloria de la Trinidad, para glorificar esa unidad, fundiendo a todos los corazones de los sacerdotes en la Trinidad. ¿Verdad? Bueno, me voy a detener aquí por cuestiones de tiempo. Les voy a dejar una tarea que ahora que nos preparemos para la fiesta de Pentecostés, para la solemnidad de Pentecostés, recordemos, ¿verdad?, que el lunes después de Pentecostés está esta memoria litúrgica de María Madre de la Iglesia y que yo creo que podríamos decir así, podría ser la fiesta titular de las madres espirituales. María, Madre de la Iglesia, tendría que ser
la fiesta patronal titular de las madres espirituales, porque María nos participa de esa maternidad y les participa especialmente, como decía, de esa maternidad por los sacerdotes. Entonces, bueno, que la celebremos como nuestra fiesta patronal, ¿verdad? Eh, Como esa fiesta también del misterio de la Iglesia Madre y de esa maternidad que nos regala a nosotros. Y bueno, pues que cada vez podamos ir profundizando en estas verdades. Yo les digo, es un tema que a mí me apasiona y cada que lo comparto le encuentro cosas nuevas y le saco jugo y vuelvo a leer los textos y vuelvo a subrayar y vuelvo a emocionarme. Y digo, pues bueno, que el Señor siga dando muchos frutos a través de esta vocación que les ha regalado. Y como decía Sandra, ¿verdad? Pues el bien que ustedes hacen a la iglesia al orar por la santificación de un sacerdote, pues imagínense por cuántas personas están orando, por todas las personas que están entrando en contacto con esos sacerdotes, ¿no? Entonces, pues que tienen mucha tarea y que la sigan llevando a cabo para mayor gloria de Dios. Bueno, pues vamos a terminar. Si gustan, terminamos con una oración y la bendición también. Esta oración bellísima que la tradición de la Iglesia ha recogido y ha orado siempre a la Virgen María del bajo tu amparo, pues es una oración también que nos recuerda esa madre que nos mete bajo su manto, ¿verdad? Que nos protege, nos acompaña y nos lleva hacia su Hijo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor esté con ustedes y que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio del amor y de la cruz y guarde sus cuerpos y sus almas siempre puros y sin mancha. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.